Gabón, buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Temas de Actualidad. Ayer el administrador concursal decretó el ERE de extinción a los 180 trabajadores de la naval. ¿Qué significa esto? El despido de todos estos trabajadores, el cierre de esta empresa emblemática para la margen izquierda. Hoy en Temas de Actualidad y después de la manifestación que ayer recorrió el municipio de Sestao, analizamos qué es lo que va a pasar, lo que significa este ERE de extinción y lo que va a pasar en los próximos días con la naval de Sestao. Vamos a presentar a nuestros invitados. Nos ha costado, porque todos ellos están muy ocupados, reuniones en Madrid con el Ministerio, hoy ha tocado Parlamento Vasco y seguro que alguna otra reunión que ellos sean capaces de explicarnos. Manolo Velado, el responsable del sector naval de UGT. Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches. A su lado se encuentra Chema Belón, trabajador de la naval. Gabón, buenas noches. Gabón. Y a mi lado, a Pedro Rodríguez, ex trabajador de la naval, que ahora lo ve desde fuera. Sí, efectivamente, buenas noches. Buenas noches. Mejor verlo desde fuera, esto es algo que lo has vivido, esto era ya la crónica de una muerte anunciada, como se está definiendo desde el momento de la privatización, que fue cuando abandonaste el astillero. Lo he vivido bastante de cerca, nunca se olvida la pertenencia al astillero y como bien dices, soy trabajador a partir del 2006, me ha tocado vivir las sucesivas reconversiones que ha tenido la naval. Desde la primera en el año 85 hasta la que estamos sufriendo en estos momentos. Pues vamos con la actualidad, Manolo y Chema. Hoy el Parlamento Vasco ha dado una aprobación unánime para estudiar la posibilidad de inyectar dinero público en la naval. ¿Se puede definir así? Chema, bueno, Manolo. lo que se aprobó hoy en la moción es un apoyo unánime por todos los grupos parlamentarios en el Gobierno vasco, instando al Gobierno vasco para la búsqueda de inversores, que es lo que estamos siempre hablando, la necesidad de unos inversores de manera inmediata, para no ir al cierre inminente del astillero. Se les insta a través de esa moción para que busquen inversores que vengan acompañados hasta un 50% de participación pública, que sería el Gobierno vasco. Hasta un 49% me parece que puede ser. Hasta un 50%. Hasta un 50%, la mitad puede ser también. ¿Estamos mejor hoy que ayer antes de conocer, Manolo, esa decisión del ERE? Bueno, la verdad a ese nivel, al nivel de, quiero decirlo, la verdad es que hay que reconocer que la participación tanto del Gobierno central como del Gobierno vasco en este apartado y el compromiso que están adquiriendo con la naval de Sestao, hay que reconocer que es un compromiso importante. Es cierto que hay unas normativas comunitarias que hay que respetar y por lo tanto de alguna manera hay que cualquier cosa que se haga dentro de la estricta legalidad de la Comisión Europea y por lo tanto, como bien decía el compañero Chema anteriormente, no es más del 10, sino hasta el 10, o sea, hasta el 50%. Hasta el 50%. El Gobierno central y el Gobierno vasco han adquirido un compromiso de buscar participar en el futuro del accionariado de la naval de Sestao y, como bien dice la normativa comunitaria, tiene que ser como mucho hasta el 50% del accionariado. No puede ser más, pues porque si no, lógicamente, la Comisión Europea, que está muy expectante ante esta situación, hay que recordar que los astilleros españoles ya han vivido diferentes procesos de reconversión, pero también diferentes procesos de sanción por parte de la Comisión, desde el punto de vista de que se inyecta, según ellos, un dinero que bajo la normativa comunitaria era incompatible con su aplicación, pero no por la normativa española. Eso acarreó un expediente primero informativo, posteriormente un expediente sancionador. Le dieron una serie de ayudas, fundamentalmente a los astilleros privados de este país, uno de ellos fue la naval de Sestao, y por lo tanto ahora mismo cualquier cosa que se pudiera hacer tenía que estar dentro de la propia estricta normativa comunitaria. Nos están vigilando absolutamente todo. Bajo mi modesta opinión, bajo la modesta opinión de UGT, creemos de que se sigue insistiendo en el tema del rescate, que es un tema que en la Comisión Europea va a levantar ampollas, que ya ha comunicado tanto al Gobierno español como al Gobierno vasco que se tenga cuidado con ese tipo de cosas porque van a estar expectantes y lo van a controlar, y por lo tanto nosotros lo que pedimos es que se trabaje intensamente en la búsqueda de un inversor
de garantías de futuro, que te venga con un plan industrial y que respete los puestos de trabajo y las condiciones sociolaborales que tiene el astillero, y que unido a ese inversor evidentemente tenga una participación pública tanto del Gobierno central, el Ministerio de Industria. En la reunión que mantuvimos el otro día con él, las federaciones y el comité, se brindó a colaborar no solamente en esto, sino en la búsqueda de una solución para la draga de Vanor, que es lo que más nos urge, puesto que si no tenemos carga de trabajo, la situación pues se va a agravar de una manera importante, hasta el extremo que, como tú bien decías antes, el administrador en el día de ayer anunció la presentación de un ERE de extinción, que por cierto hay que decir que lo anunció pero que todavía no se ha presentado, y que estamos convencidos desde los sindicatos, fundamentalmente Comisiones Obreras y UGT, que vamos a pelear y luchar porque ese ERE de extinción se presente lo más tarde posible y que desde luego venga acompañado de la inversión de un privado y la inversión pública. ¿Cómo lo ves? Me gustaría, compartiendo la intervención de Chema, como puede ser de otra forma, que él está en activo y está al corriente de lo que ocurre en la naval, porque forma parte del comité de empresa, y compartiendo un poquito lo que decía Manolo, ahora me gustaría señalar dos cosas, ¿no? Me parece muy bien la proposición no de ley que hoy ha aprobado el Parlamento Vasco, me parece muy bien. Le han explicado estos cuál sería su papel para jugar con la participación pública. Pero me gustaría también reseñar algo que venimos demandando siempre del sector naval y de la naval en concreto. Se dice en esa moción que se considera el sector naval un sector estratégico, y que también es un sector tractor que genera empleo, ¿no? Me gustaría que eso de verdad de una vez por todas se lo creyera el gobierno vasco y el gobierno central. A partir de ahí, que pusieran los medios, como está diciendo Manolo, de participación, que trajera un inversor privado para poder no incurrir en penalizaciones que nos pudiera hacer la propia comunidad europea. Pero también señalar, lo mismo que recoge la proposición no de ley, de esa necesidad de declarar los sectores estratégico y tractor, que la naval no solo son los 180 trabajadores que están ahí, desde siempre la industria auxiliar ha jugado un papel importante y necesario dentro de la actividad naval. Que estamos hablando de 2.000 trabajadores indirectos. Pero es que además, no solo ellos son los más perjudicados, pero no pasó solo, también con Altos Hornos. Sí, pero no solo la industria auxiliar interna, la que está dentro del recinto del astillero, es que hay industria auxiliar externa, que trabaja para el astillero, con lo cual a esos 180 trabajadores que en la actualidad se les puede presentar el expediente de extinción de contrato, conlleva a la vez la rescisión o la no trabajar en el centro de trabajo de otro número muy importante de trabajadores de industria auxiliar, tanto interna como de externa. Chema, ¿querías? Sí, yo quería añadir algo a lo que ha dicho Peter, coincido totalmente con lo que ha dicho en cuanto al sector estratégico reconocido por el gobierno vasco, o por el gobierno central, que se dice, pero a la hora de la verdad, pues los resultados son diferentes, ¿no? Prueba de ello es que encontramos en la situación en la que nos encontramos, no por la gestión del gobierno central ni del gobierno vasco, sino por la gestión de los propios socios del accionariado que nos han llevado a esta situación, pero no es menor cierto que al que yo añadiría también Europa. Europa también tiene que hacer una labor proteccionista. Prueba de ello es que, tal y como se nos dice desde todos los ámbitos, que no se puede rescatar el astillero porque hay una normativa europea. Pues la normativa europea debe hacer también un proteccionismo sobre todos los sectores estratégicos, como puede ser el sector naval, o como hizo en su día con el sector aeronáutico, que hicieron una estrategia de defensa del sector aeronáutico, cosa que nos ha hecho hasta ahora en el sector naval un sector de competencia muy desleal con otros países como los países emergentes de Asia. China, por ejemplo, está emergiendo en el sector de construcción naval, y que había que hacer un proteccionismo también en ese sentido. Hoy la situación de la naval no tiene nada que ver con la competencia desleal, sino por la mala gestión, y hay que decir con nombres y apellidos, Murueta, Ingetin, que son los mayoritarios, que mientras a lo largo de estos 10 años, 12 años de vida del astillero en la privatización, ha habido momentos que los que se ha ganado dinero, bastante dinero, con la misma dirección y con los mismos dueños, se ha pasado una pésima gestión donde se ha perdido mucho dinero y en muy pocos años se han comido todo el dinero que había en caja y que nos han llevado a esta situación. Nosotros desde la naval ya hacía tiempo, desde el 2014-2015, veníamos avisando
que esta situación podía darse. Nosotros, lógicamente, hablábamos con los compañeros de los distintos departamentos, nos contaban cuáles eran las problemáticas que estaban teniendo en la gestión del día a día de la empresa, y nos trasladaron la situación en la que estábamos. Y desde el 2014-2015 ya veníamos avisando tanto al Gobierno vasco como a los socios que había que hacer algo para remediar y no llegar donde hemos llegado. Bueno, nadie nos hizo caso, ni la dirección de aquel momento, ni los actuales dueños, ni el Gobierno vasco. Decía, pues a nosotros la dirección nos dice todo lo contrario de lo que vosotros decís. Y nos encontramos en la situación en la que nos encontramos, en un túnel en el cual no hemos salido con una dificultad con algo muy difícil, y que en cierta manera también nos sentimos engañados en el sentido de que nosotros hemos trabajado desde el comité de empresa con todos los trabajadores haciendo aquello que en cada momento creíamos que teníamos que hacer. A lo largo de este tiempo hemos vivido el tema de los millones que había que dar, de los 42 millones que la banca tenía que dar al armador Vanor, que la banca ya hace 6 meses los tenía que haber dado. Nosotros trabajamos, cuando digo nosotros me refiero a todos en el sentido más amplio de la palabra, de todos los compañeros, de todos los trabajadores, para que esos tiempos que tantos nos hicieron perder, pues que no serían esos tiempos, para al final acabando dando el dinero que tenían que darle. Vanor se comprometió con el comité de empresa en una reunión con los responsables de Vanor en la naval a hacer el barco en la naval si esos 42 millones se liberaban. Esos 42 millones se liberaron con mucho impulso desde el astillero, con mucho impulso desde los trabajadores, torciendo voluntades de los bancos. Pero el armador noruego, que es el Vanor, el dueño de la draga que en la naval se tenía que construir, ¿ha cobrado los 42 millones? Sí, sí, ha cobrado. O sea, la banca le ha pagado ahí. En la primera quincena de agosto cobró los 42 millones. La sorpresa para todos es que a la vuelta, en las primeras semanas de septiembre, cambia el paso y dice que y pone algo nuevo en el terreno de juego, y es que para hacer el barco necesita alguien que le acompañe en ese riesgo de proceso concursal en el que nos encontramos. Y pone sobre la mesa o bien entidades financieras que dicen que no, porque además salieron bastante enfadados los unos con los otros, y si no, un inversor. Y se le dice que es absolutamente imposible buscar un inversor en tan poco espacio-tiempo, y además que había comprometido su palabra en un momento en el que también la situación era la misma. ¿Este fue el armador que intentó o se llevó el barco? Vamos. No, el que se llevó el barco ya se lo llevó. Ese ya se lo llevó. Sí, ya se lo llevó. Estamos hablando siempre de Vanor. ¿De Vanor? Estamos hablando de Vanor. Vanor se comprometió en una situación que es exactamente la misma que ahora. Estábamos en un proceso concursal, y en ese proceso concursal, exactamente igual que ahora, se comprometió a hacer el barco sin poner sobre la mesa absolutamente nada, ni de entidades financieras. Vale, y luego cambió de opinión. Y luego ha cambiado de opinión. Es que hay muchos elementos aquí que tenemos que analizar, y que estamos hablando un poquito de responsables. Fue, no sé si en el 2005 o 2006, cuando el gobierno de Zapatero aprobó la privatización de la naval. 2006. El 2006. 2006. ¿Empezaron ahí todos los problemas? Porque en aquel momento se vio un poco como la salida del astillero. Vale, parece que el astillero puede seguir viviendo. No, es que no empezaron ahí los problemas que va. El astillero se privatiza conjuntamente con el de Gijón y con el de Sevilla. Por cierto, hay que recordar que también se iba a privatizar la fábrica de motores de Manise, pero no se privatizó, sino se cerró porque no hubo ninguna opción de compra, ¿no? En aquellos momentos había dos opciones. Una, puesto que el expediente de la Comisión Europea decía que había que devolver la cantidad de miles de millones que se habían ingresado, según dice la Comisión, de una manera incorrecta en la construcción naval privada de este país, o reducir capacidad. Entonces, lo que se optó en aquellos momentos era por no el cierre de ninguna instalación, exceptuando el tema de Manises, porque no hubo ninguna opción de compra, y se optó por el tema de la privatización. Se sacó a pública subasta y hubieron unos inversores que pujaron por las instalaciones y se quedaron con las instalaciones. Que estamos hablando de los que citaba Claro, Chema. vamos a ver. Ingetil, Ingetil, en Murueta y una participación minoritaria de otros dos grupos empresariales. En aquellos momentos nosotros, los dos sindicatos que fuimos los que de alguna manera negociamos este tema con el gobierno, como tú bien dices, con el gobierno de Zapatero,
nosotros planteábamos en la mesa varias cosas. En primer lugar, el mantenimiento del empleo. En segundo lugar, evidentemente, no estábamos hablando del empleo de la plantilla fija, sino todo lo que conllevaba del entramado de la industria auxiliar, que hay que recordar que en aquellos momentos, con una carga de trabajo muy importante, porque es bueno recordar que en aquellos momentos se estaba haciendo el último gasero, por lo tanto había una carga de trabajo impresionante, estaba en cartera y se había firmado otro contrato, por lo tanto en aquellos momentos, aparte de los 341 que se transfirieron, había en torno a 2.500, 3.000 trabajadores antes, o sea, dentro y fuera de la factoría. Esa fue la única alternativa que había, esa o el cierre, y estamos por esa, por responsabilidad y por coherencia. No estábamos solo los sindicatos, el gobierno vasco, con todo lo que se diga ahora, de alguna manera también lideró esta operación, y el gobierno central. ¿Qué pasó desde noviembre del 2006 a ahora 2018? Pues primero pasaron que se firmaron estas dos federaciones unas garantías con el gobierno, garantías que hay que recordar que terminaron en el 2016 y que fruto de las negociaciones de estas dos federaciones al día de hoy siguen vigentes. En cuanto al tema de la incorporación de aquellos compañeros, si se daba una situación límite en Navantia. Pero eso no era lo importante es que se reconducía la situación y se seguía teniendo actividad. Entonces, ¿por qué se llega a esta situación? Se llega a esta situación por múltiples razones. Algunas las comentaba Chema anteriormente. Sí, una mala gestión. Una gestión nefasta. Igual cada uno de los socios miraba por sus intereses particulares. Sin ninguna duda. Daros cuenta que en este intervalo de tiempo, aparte de lo que ya venía de Navantia, de cuando éramos públicos, se estaba la finalización del gasero y otro barco, en este intervalo de tiempo se han firmado 4 barcos, el cablero, 2 dragas y el de pasaje, el de Teso, y hubo posibilidades de firmar otros 2, que eran los de Balearia, uno con opción a otro. Entonces, ¿qué pasó? Pues que hemos muerto de éxito, se ha empezado a contratar mucho más de lo que realmente podía construir el propio astillero. Si a eso le unimos una gestión totalmente nefasta del astillero, también, por qué no decirlo, estamos hablando de que atravesamos la situación del Taslis, que no podemos olvidar que tuvimos un problema durante unos cuantos años con el tema del Taslis, pues fruto de fue la multa que la Unión fruto de Europea todas estas cosas, pues llegamos al extremo esto. Y también, como tú bien decías antes, de algunos accionistas irresponsables que sí que de alguna manera perdieron dinero en el astillero, pero ganaron dinero en sus compañías. Y esa es la realidad, eso nos ha llevado hasta la situación en la que estamos. Y como tú bien decías antes, el problema de la naval no son los trabajadores solos de la naval, que evidentemente tienen un problema gordo. El problema es la cantidad de miles de puestos de trabajo, directos o indirectos o inducidos, que se van a perder. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamamiento a todos los que nos han querido escuchar. Y estamos convencidos, primero, que la naval tiene futuro. Segundo, que la naval hay que gestionarla. Tercero, que tiene que venir un inversor privado que tenga músculo financiero, como no podía ser de otra manera, y que tenga carga de trabajo. Y por qué no decirlo, para consolidar el proyecto tiene que haber una participación privada, o sea, una participación pública con esta privada, que, como dice la normativa comunitaria, hasta el 50%. Y con todos esos componentes estamos totalmente convencidos que la naval tiene futuro. Una reflexión, a ver si la compartís. Con este ERE de extinción, los trabajadores, al menos los trabajadores directos, esos 177 o 180, bueno, veremos cuál será su futuro. Serán recolocados en algún otro astillero o podrían ir a la calle. Pero la naval está libre ya de trabajadores. Esto facilita la llegada de un inversor porque puede hacerse con la naval, al menos con ese 50%, de forma más barata mañana que ayer. Sí, sin duda. Mira, de verdad que para ver la evolución del sector naval había que hacer un monográfico y no va a extenderme, porque a lo que ha dicho el compañero Velado, habría que situarnos desde el año 85, que de verdad es cuando empieza la propia reconversión naval y que tiene un impacto muy fuerte en la ría de Bilbao. Pero a la pregunta que tú estabas haciendo, el ERE de extinción está puesto ahí encima de la mesa, vía de un proceso concursal, tardará 2 semanas en presentarse, habrá un periodo de negociación y podrá haber una salida para los trabajadores. Pero la naval se queda sin trabajadores y es muy golosa, muy golosa. Tecnológicamente
Y el que venga ya no tiene esa carga por ejemplo, de los trabajadores. Tecnológicamente se puede equiparar a cualquier astillero europeo. Nosotros hemos una etapa, hemos compartido experiencias con otros astilleros noruegos, italianos, y la naval hoy está capacitada tecnológicamente para competir con cualquiera de ellos. Y también hay que reseñar el capital humano que tenía la naval, tanto en diseño como en los propios trabajadores, tanto de propios como de industria auxiliar. No es fácil educar o formar trabajadores para el sector naval. El sector naval es bastante dinámico y aporta un producto pues con una cierta tecnología. Y no vale un soldador, es un soldador fuera y dentro, pero no todos los soldadores pueden trabajar en el sector naval. Entonces, se está perdiendo, por una parte, el empleo formado específicamente para trabajar en el sector naval, y además se pone en bandeja al que pueda ir al concurso a quedarse con un astillero que tecnológicamente tiene un valor incalculable, vamos. Chema, ¿también compartes esa...? Sí, comparto esa reflexión y además añado una cosa, que es cierto que aquel que venga va a encontrar un astillero mucho más goloso desde el punto de vista económico, pero no es menos cierto que una vez que este ERE de extinción se lleve a cabo y estemos todos en la calle, unos irán a Navantia y otros, los que tengan garantías, se les aplicará la garantía, los que no tengan, pues no se les aplicará la garantía, si estarán buscando ese trabajo en la calle, es el know-how que se pierde. Es que eso es lo difícil de recuperar. Ahora en estos momentos somos, como decías tú, alrededor de los 170 trabajadores con unos conocimientos que no se adquieren de un día para otro, que es un proceso evolutivo y de aprendizaje que lleva años, lleva muchos años, con una oficina técnica de las mejores de España. Hablamos siempre en el sector de construcción naval. Todos esos conocimientos, si salimos, se van a perder y que va a ser muy difícil de recuperar, yo diría que imposible de recuperar, porque para que trabajen también los compañeros, los 2.000 compañeros de los que hacían referencia, también necesitamos a los compañeros que están dentro y que tienen esos conocimientos para poder hacer los proyectos desde el punto de vista de ingeniería y de delineación para que todo el mundo pueda trabajar en esos barcos en los cuales hay un gran desconocimiento de lo que es el sector de construcción naval, todos los sistemas de ingeniería, todos los procesos técnicos que lleva, es muy complejo y ese know-how al que hacía referencia se va a perder. Hay una cosa que, si me permites, también tenemos que valorar de una manera positiva. La margen izquierda está totalmente ha quedado como un desierto industrial. Hay que recordar lo que pasó con el Altos Hornos, sí que es cierto que sigue la ACB, pero en el volumen de empleo ha decrecido de una manera importante. Hay que recordar, desgraciadamente, lo que sucedió con Baco y otras empresas, ¿no? Por lo tanto, el terreno industrial que hay en la margen izquierda debería de dedicarse fundamentalmente a hacer tema industrial. Y hay que reconocer y agradecer de una manera clara y inequívoca al Ayuntamiento de Sestao que por unanimidad todos los grupos políticos hayan aprobado una resolución donde venga a decir que se niegan en rotundo a tratar la posible recalificación de esos terrenos. ¿Por qué digo esto? Digo, pues por si alguien tuviera la tentación, que vete tú a saber lo que puede llegar a pasar algún día, de que algún listillo venga a venir a especular con esos terrenos. Entonces, nosotros muy bien situados. Nosotros lo que queremos es que ahí se siga haciendo labor industrial, que genere riqueza y empleo en la margen izquierda y en un municipio como el de Sestao, que hay que recordar que tiene el 19,5% de desempleados y desempleadas. Por lo tanto, no solamente nosotros, los poderes políticos, deberían de tomarse en serio esta situación, deberían de hacer lo necesario para que la naval continúe desarrollando su actividad, porque genera miles de puestos de trabajo, directos, indirectos, inducidos. Entonces, eso es en lo que hay que trabajar. Lo demás, desde luego, pues serán brindis al sol, serán buenas palabras que no llevarán a ningún sitio. El mercado de la construcción naval en Europa, fundamentalmente, está en un momento dulce, en un buen momento, y en España está en un buen momento. Por cierto, hay que recordar que prácticamente todos los astilleros del Estado español tienen carga de trabajo, todos, en un volumen importante. Pero todos menos la naval. Cuando digo, sí, pero es que la naval estamos en una situación muy atípica, estamos en un concurso que no se le puede olvidar a nadie.
y en un concurso es muy difícil contratar, y por lo tanto ahora mismo los mayores esfuerzos en los que estamos centrándonos los sindicatos, el comité de empresa, los trabajadores, es en intentar convencer a Vanor, dándole garantías. Por cierto, desde el comité de empresa, como decía antes el compañero Chema, se han mantenido diferentes reuniones con Vanor para garantizarle que el producto que él quiere construir se le va a construir en tiempo y en forma, y pruebas ya tiene porque ya sacó la anterior draga. Nosotros como sindicato le hemos mandado una carta al presidente de Vanor, recordándole el compromiso que tenía. Pero yo el lunes, que estaba en Bruselas, estuve con Demen, y alguien dirá, ¿qué tiene que ver Demen con Vanor? Bueno, pues en la estructura de Vanor, el Consejo de Administración de Vanor, entre el Consejo de Administración y la presidencia de Vanor, hay un consejo que se llama de supervisión. Y hete aquí que uno de los componentes de ese consejo es el presidente del astillero Damen, en Holanda. Por cierto, también visitó la instalación de la naval de Sestao. ¿Verdad que son muchas casualidades? Son muchas casualidades. O sea, ya tenemos aquí un posible inversor. Este u otros. Nosotros lo que queremos en este proceso es, primero, claridad. Segundo, respeto a los compromisos. Y tercero, quien venga, que traiga músculo financiero, evidentemente, carga de trabajo para que asegure la continuidad del astillero y de los puestos de trabajo del astillero y de la industria auxiliar que colaboran con el astillero. Sí, pero bueno, va a salir a subasta hoy por hoy, y bueno, comentaba Manolo que todavía no se ha presentado este anunciado expediente, pero se va a presentar. Entonces, se subasta o se vende la naval sin carga de trabajo. ¿Cuánto tiene que aportar un inversor por el 50%? Puesto que el otro 50% lo pondrían el gobierno vasco o el gobierno central, o entre ambos. ¿Cuánto vale? Yo creo que... Igual aquí resulta que... Seguro que lo cogerán por poco, pero yo creo que eso sería el segundo escenario. En el primer escenario, el tiempo corre en contra de los trabajadores que están en la naval, y lo que hay que hacer es tratar de evitar que se lleve a cabo el concurso. Porque si se realiza el concurso, tú mismo lo estás diciendo, queda el astillero sin trabajadores, y cualquier inversor privado por ahí es muy goloso cogerlo. Solo en maquinaria y tecnología le va a ser rentable aunque lo achatarre. Luego nosotros estamos en el primer escenario, hay que preservar el mantenimiento de los puestos de trabajo, siendo conscientes que es una situación muy difícil, porque si después de la proposición no de ley del Parlamento Vasco, después de las reuniones con el Ministerio de Industria, no se traducen en esos compromisos o buenas palabras en algo tangible que pueda evitar la finalización del concurso, pues estamos en otro escenario. Ya, pero es que ahora, hoy en día, estamos en el mismo escenario, casi un poquito peor, que yo creo que hace un año, que con Manolo hablábamos aquí de la situación de la naval también. Sí, sin ninguna duda. O sea, que no se ha evolucionado. Vanor continúa con sin darle la draga a la naval. Es que hace un año, aunque estábamos en el concurso, todavía teníamos en cartera, se estaban construyendo dos barcos. Uno, ese famoso que le quiso robar el armador. Ese es el que se lo llevó. Dicho sea cierto, pues eso parecía más un chiste que una cosa seria, pero lo cierto es que intentó llevarse el armador, que luego al final sí que es cierto que se llegó a un acuerdo para permitirle sacar el barco. El otro barco es el que Vanor tiene en Santurce, que está finalizando, y el tercero es este que estamos comentando, ¿no? Y en el intermedio había otro que se había ya marchado, pero que terminaba los trabajos posteriormente, que era el de Teso, el de pasaje, ¿no? Por lo tanto, claro que ahora estamos peor. Estamos peor por una sencilla razón de que ahora mismo no tenemos nada. Ahora tenemos en la draga de Vanor, que todos estamos intentando hacer los esfuerzos necesarios para convencerle de que termine aquí la draga, sin ni más ni menos. Pero eso, os habéis reunido con los responsables y no se ha avanzado nada en ese tema. Sí, desgraciadamente sí se avanzó y se ha retrocedido años luz. El compromiso que él adquiere con nosotros, con los sindicatos, fue: si ustedes me ayudan a liberar los 42 millones que los bancos me tienen que abonar, yo continúo con la draga. Por eso le preguntaba antes a Chema, pero ¿y Vanor ya ha cobrado los 42 millones? Sí. Ha dicho, sí, en agosto. En agosto cobró los 42 millones. Y en el último momento es cuando plantea otra exigencia, que es la del tema del inversor, siendo consciente de que un inversor
no aparece de hoy para mañana, él lo sabe perfectamente. ¿Qué estamos intentando hacer ahora los sindicatos y el comité de empresa? Pues hablando con las instituciones y hablando con él para ver cómo se podría sustituir esa figura del inversor, que tendrá que llegar en un futuro sin ninguna duda, pero que hoy no le tenemos, para que de alguna manera se le dé confort a Vanor para poder terminar el barco. ¿El barco es la solución? No. El barco nos permitiría como mínimo ganar 9 meses, si es hasta la botadura, o 20 si es hasta la finalización del contrato. Si eso es así, nos daría tiempo a profundizar conjuntamente con las administraciones en la búsqueda de un inversor. Un inversor que nos garantizara lo que te decíamos antes. Primero un proyecto industrial, un plan industrial, una carga de trabajo... Tampoco estáis en muchas condiciones de exigir, ¿eh? Una situación muy... Ya, pero evidentemente que no estamos en unas condiciones de exigir, pero es que si no viene con esas intenciones, la solución del hoy puede ser el problema del mañana. Y lo que no podemos es en un sector cíclico como es la construcción naval todos los días estar con estos problemas. Eso es verdad. Porque lo cierto y verdad es que Murueta tiene carga de trabajo, Zamacona tiene carga de trabajo, Valenciaga tiene carga de trabajo. Estamos hablando de astilleros de aquí al lado. No, astilleros vascos, por cierto. Algunos accionistas de la Naval de Sestao. Eso es. Murueta tiene carga de trabajo y Murueta, después de la compra de las participaciones de Nusen en su momento, tiene el 38% de la Naval de Sestao. O sea, alguna responsabilidad tiene que tener. Y Getín tiene el 38% después de la compra de la parte de Nusen. Alguna responsabilidad tiene que tener. Los pequeños, evidentemente. Ya es el 76%, son accionistas mayoritarios entre los dos. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero es que se hacen competencia ellos mismos, porque tienen sus propios, en el caso del astillero... No tienen por qué, son productos distintos, ¿eh? Todos los barcos no son iguales. Y la naval está capacitada para hacer distintos tipos de barcos. Murueta tiene una especialización, Zamacona tiene otra, y la naval no tiene por qué entrar en competencia, además, se adecuó. Ha pasado pues, desde hacer petroleros, gaseros, dragas, ferries. ¿Y las administraciones, aquí gobierno vasco, no puede hablar con el armador holandés para convencerle que la draga se construya en la naval? Sí. Posiblemente esté hablando con él, posiblemente. Sí, pero yo quiero reseñar una cosa, no solamente posiblemente esté hablando con él, sino está hablando con él tanto el gobierno vasco como el gobierno central. Lo que pasa es que nosotros aquí queremos ser meridianamente claros. Cualquier cosa que se le pueda ofrecer, se le ofrezca, pero siempre que sea compatible con la normativa comunitaria, porque como os decía antes, dentro del Consejo de Vanor hay otro astillero que fue uno de los que nos denunció al Estado español por el tema de las ayudas. No sea que en esa voluntad de pretender ayudar vayamos a ir más lejos de lo que dice la normativa y estemos a punto de, donde hoy tenemos un problema, mañana tengamos dos, el que teníamos antes y el siguiente. Pero nosotros creemos que hay medios más que suficientes utilizando la normativa comunitaria, que nadie está planteando aquí violentar la normativa comunitaria para convencer a Vanor de que termine el barco aquí. Y recordarle lo que le recordábamos nosotros como sindicato en la carta, que él había adquirido unos compromisos con este sindicato y con este comité de empresa, y lo único que le pedíamos es responsabilidad. Nosotros le ayudamos a conseguir los 42 millones, lógicamente parece lógico que él se responsabilice con el compromiso que había adquirido, que por cierto, en esto de entendernos todo puede ir la mar de bien o puede ir la mar de mal. El tema es tensar, pero que no se rompa. Vanor tiene unos equipos en el astillero valorados en 30 millones. Vanor tiene, a falta de cobrar el cash list del 346, que es una cantidad muy importante. Y Vanor tiene un contencioso con la administración de en torno a 8 millones de euros, que también se pueden facilitar. ¿Con la administración vasca, española, europea? Español. También se pueden facilitar las cosas o se pueden complicar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un llamamiento a la responsabilidad de todas las partes, del gobierno central, del gobierno vasco y de Vanor. Que todos, dentro de la normativa comunitaria, hagan los esfuerzos necesarios para terminar la draga, que no es la solución, como os decía antes, pero sí, de alguna manera, ganábamos el tiempo suficiente para que el inversor que viniera, pues viniera de verdad con un plan de futuro y un proyecto industrial, que generara empleos, y no estamos pidiendo excesivas cosas. Sí, quiero conocer también la opinión de Chema. Sí, es que es muy difícil discrepar porque además
Es que eso es así, pero yo también quiero meter, y esto es una reflexión personal, un elemento en todo esto. Aquellos que nos han gestionado se van a ir de rositas, han llevado a la empresa a la situación en la que estamos, llevan más desde antes del proceso de entrar. Ayer hizo un año que entramos en concurso, y antes ya estaban desaparecidos. Hemos tenido presidentes inoperantes, venían a las reuniones del Consejo y de la Junta cuando les correspondía según el reglamento por ellos hecho, por ellos que habían realizado. Se reunían con nosotros a regañadientes, cuando digo nosotros con el Comité de los Trabajadores, se reunían a regañadientes y siempre de manera muy forzada. Y digo yo, ¿y a estas alturas? ¿Por qué no Ingeteam y Murueta avalan la construcción del barco de Vanor? Es una pregunta que hago en voz alta, es una reflexión personal. Si ellos son los que nos han llevado hasta aquí, si ellos son los que están desaparecidos desde hace tiempo, dicen no somos, que ellos públicamente han reconocido en los medios su nefasta gestión, bueno, hagan algo por este astillero. Total, posiblemente simplemente con que ustedes le den al armador eso que pide, que alguien garantice su construcción, hágalo. Si nosotros vamos a ser capaces de hacer el barco, los trabajadores vamos a hacer el barco, la gestión ya no la van a hacer ustedes, la gestión la van a hacer otros, seguramente con mejores resultados de lo que ustedes nos han llevado hasta aquí. Bueno, si no les va a costar un duro, avalen la operación, no les va a costar nada porque nosotros vamos a sacar el barco para adelante. Peter, ¿tienes respuesta para eso? No, pero yo comparto plenamente eso, pero le quería preguntar a Chema, ¿cuánto tiempo hace que tiene la Naval ya un gestor que descabezó la dirección y demás, precisamente pues a mala gestión, necesitaban de un gestor externo? Sí, unos 6 meses antes de entrar en proceso concursal, un año, no quiero equivocarme, los actuales dueños de la empresa, incapaces de gestionar la empresa, ya reconocieron implícitamente su nefasta gestión al contratar una empresa de gestión externa, Norgestión. Eso es tanto como reconocer que soy incapaz de estar al frente de esto y tengo que contratar a una industria auxiliar, porque al final es una industria auxiliar, para que gestione esto que yo hasta ahora he sido capaz de hacer. La tuvo durante un tiempo a un precio bastante bien pagados y de repente pues les quitaron, se quedó el que estaba de director general contratado por Norgestión, se quedó de director general dentro del astillero y a poco tiempo pues entró en el proceso concursal. Es decir, ellos también contrataron una empresa bastante cara, por cierto, para gestionar la empresa que ellos no fueron capaces de gestionar, pero fueron incapaces de gestionar porque jamás se preocuparon de ella. Es que hay que decirlo. Pero entonces, ¿por qué entraron en el accionariado? Pues es una pregunta que la respuesta la tienen ellos Sí, solos. Sí, no, pero En el 2006 era muy golosa la naval. Mira. Manolo señalaba que habíamos hecho el Íñigo Tapias, estábamos haciendo el segundo gasero, tenía una carga de trabajo importante y la verdad es que hicieron caja. Entraron a la naval estos socios, Murueta, Ingeteam y esos otros socios, y durante los 2-3 primeros años han hecho caja. Incluso acordaron no repartir dividendos. ¿Dónde se ha ido luego al traste la caja que hicieron? ¿Por qué? Pues una mala gestión. Evidentemente que ha sido una mala gestión, o un despilfarro, o no sé. Tú decías que ¿qué ha pasado, no? Pues me limito a la cuenta de resultados. Lo que voy a decir lo puede constatar cualquiera pagando 20 euros en el juzgado. O sea, vas por las cuentas de resultados y por lo tanto se han dilapidado en menos de 2 años 75 millones de euros. Con carga de trabajo, ¿eh? Porque si dijeras no tienes carga de trabajo, o si de alguna manera los barcos se habían contratado con unas pérdidas impresionantes, es cierto que no se contrataba con unos márgenes muy importantes, pero no, supuestamente no tenían por qué tener pérdidas. Pero qué casualidad, cuando decías ¿y por qué entraron y qué consiguieron? Pues mira, Ingeteam, la sección que tenía de construcción naval, era muy pequeña, muy importante, pero muy pequeña. Desde que entró en la naval, tuvo una expansión muy importante,
ha colocado prácticamente todos los equipos en los barcos de Nuset, se ha incorporado a barcos de Navantia, ha montado una delegación importantísima en Sudamérica relacionada con la construcción naval y con el offshore. Fíjate si consiguió. ¿Eso cuantificable en dinero? Ni se puede saber. Ya descontando los equipos que ha colocado en estos barcos, ¿eh? Y luego también la gente debería de conocerlo. No solamente colocó los equipos. Y Jetin tenía una empresa que montaba los equipos, que se llamaba PINE. Que será una de las auxiliares, ¿no? Que era una auxiliar de su propia empresa, una filial suya. O sea, estamos hablando de que el círculo era casi totalmente cerrado. Yo vendía los equipos, te los vendía a ti, tú me comprabas los equipos que eran los míos, y encima yo te montaba tus equipos que era con mi empresa. O sea, la jugada era bastante importante. Y yo no digo que no fueran precios de mercado, cuidado, cuidado, yo eso no lo discuto. Sí. Pero lo que sí sé es que desde la naval fue un lanzamiento total en otros mercados lo que le supuso para India Electric. Pero total, pero impresionante. En el tema de Murueta, pues lógicamente, ella en algún momento pues necesitaba algunos diques de reparación. El dique de reparación más cercano que hay en Euskadi de su instalación de Erandio son las de la naval de Sestao. En el norte. Simplemente es pasar de lado al lado de la ría. Y bueno, pues lógicamente también tiene una naviera que habrá hecho otras cosas. Y luego, ¿por qué no? También había accionistas minoritarios que de una manera directa o de una manera indirecta pues estaban trabajando dentro de la propia la naval, con unas facturaciones muy importantes. Por lo tanto, estas cosas... ¿Y el gobierno vasco es consciente de esta situación? Es decir, de los que de alguna forma avaló, vamos, como... No avaló, no retires nada. Accionistas, ¿no se han comportado como deberían haberlo hecho? ¿O lo desconoce? No, que va. O sea, hablo de la consejera Arantxa Tapia. Estas dos federaciones hemos tenido múltiples contactos con el gobierno vasco, pero con este y con el anterior. Hay que comentar un tema ciertamente sorprendente. Ahora que estamos todos, inequívocamente pidiendo la participación pública en el accionariado, gobernando Patxi López, siendo consejero de Industria Bernabé Unda, por cierto, director de ese astillero también anteriormente a consejero, el gobierno vasco en aquellos momentos quiso participar en el accionariado, utilizando una sociedad capital riesgo y poniendo a disposición de los accionistas 5 millones de euros. ¡Qué casualidad! Los accionistas no quisieron. Y alguien se pregunta si había dificultades, si económicamente había tensiones, si los problemas internos que había en el accionariado era conocido por todo el mundo, ¿por qué se negó esa situación? Y tú decías, y posteriormente, estos dos sindicatos hemos tenido múltiples reuniones con la consejera, con el viceconsejero, con el director de industria, con todo el mundo. Todo el mundo conocía el gallinero que era el Consejo de Administración de la Naval. Pero nadie hizo nada. Pero nadie hizo, bajo nuestra modesta opinión, nada, como tú bien dices, por intentar corregir esa situación. Y aquellos momentos nos ha llevado a este escenario, ¿Y qué es lo más urgente ahora? Si de verdad la gente se quiere comprometer con la naval, sin ninguna duda, se lo hemos dicho a la consejera esta mañana y se lo dijimos al Ministerio la semana pasada. Necesariamente necesitamos tiempo, que por cierto, el administrador no nos va a dar, porque la ley del concurso dice lo que dice. Entonces, lo primero, lo más urgente es ver de llegar a un acuerdo con Vanor para que la draga se ofreciéndole todas las cosas que sean posibles dentro de la normativa comunitaria para que construya la draga. Esa draga nos daría 9 meses si es para la botadura y 20 si es hasta su finalización, con el objetivo de que todos buscarían un inversor y participaran, tanto el gobierno vasco como el gobierno central, hasta el 50% en el accionariado. Esa es la solución. No es por meterme con los gobiernos, pero es que aprobar una moción de forma unánime diciendo vamos a estudiar y nos comprometemos a buscar inversores es como no decir nada.
Nosotros... Es como, pues voy a quedar muy bien, pero no... Bueno, vamos, pues a eso lo vamos a explorar inmediatamente, porque el lunes nos reuniremos, como todos los lunes, el comité de empresa, y una de las propuestas que llevaremos y que está consensuada por todos es, a partir de lo que hoy se ha aprobado en el Parlamento, pedirle una reunión al gobierno vasco y preguntarle ¿qué va a hacer usted para articular esto que está aprobado por todos los grupos parlamentarios? Eso Entonces lo vamos a saber muy pronto, lo vamos a saber muy pronto. ¿Y qué es de aquel inversor mexicano? Nos ha parecido un combate. Eras tú, O asturiano, asturiano. afincado en México, que se interesó en su día. Asturiano. Eso es. Y Pues- formó parte, en su día estuvo muy y interesado. Formó parte del... es parte del accionariado todavía. Efectivamente. Pero aquello que tenía buena pinta. Bueno, que parecía que él hasta estaba interesado en hasta hacerse que cargo de la alguien- naval, pero claro, no... hasta que alguien le contó la verdad. Y la verdad es que con 40 millones que decía poner en aquellos momentos, y él decía, pues 40 y luego meto otros 100. Pues alguien le dijo, espérate un poco, que con 40 millones a lo mejor te quedas con todo, pero limpio de polvo y paja. Te quedas con todo. Primero, nos quitamos a los trabajadores a través del ERE, que es la situación. Claro, eso es el concurso de liquidación. Eso es que se dio ayer. Ese es el concurso de liquidación. Claro, y ahora dicen, y ahora sí. O sea, esperarán esos... En la que estamos, que aquí las noticias cambian Sí. en menos de 24 horas. Una cosa que hoy era buena, mañana en 2 horas es mala, o Sí, a la inversa, eso es. pues igual nos sorprendemos y vuelve a aparecer el Astur colombiano en cualquier momento. Ya, pero lo que Cualquier decía cosa puede Manolo, pasar. ¿para qué voy a gastar 100 si luego me puedo hacer con la naval por 20? Sí, y A no antes... ser que sepáis algo más de lo que me No, estáis no, no, contando. Yo que conste que estoy aquí a título de trabajador, Sí, señor. aunque he compartido anteriormente Sí. responsabilidades sindicales y he participado en todo el proceso, pero ahora Eso es. soy trabajador. Pero lo has vivido Por sabiendo eso cuáles eran no los hago problemas. comentarios profundos, como hace, por ejemplo, Manolo, que lo está viviendo. Yo tengo otros compañeros ahora que ostentan la responsabilidad en nombre de comisiones obreras y son los que están llevando el día a día. Lo conozco, pero bueno, me callo. No, date cuenta, Yolanda, que él en aquellos momentos podía hacer esa inyección de capital y se iría a una ampliación de capital, lógicamente, y él pasaría, porque él tiene las participaciones con otro accionista, que son socios, que tienen las participaciones conjuntamente, pasarían de 12,5 a no sé cuánto. O sea, él está como minoritario, Pero- se haría con la ampliación de capital, Sí, pues pero, con la pero mayoría. nunca llegaría a tener más del 50%. 40 millones no te daba para tener más del 50%. Y sin embargo ahora muchos nos tememos, no ese, quien sea, Incluso el socio de Vanor, por ese... el holandés ese o... Por cierto, visitó el astillero hace pocas fechas y vete tú a saber. Es que tenemos precedentes de cómo se actúa en un proceso concursal. En el momento que les planteen la rescisión del contrato de los trabajadores, me imagino que el juez de lo mercantil habrá un periodo de tiempo donde cualquiera puede presentar una plica por la totalidad del astillero. Pero es que el tiempo corre en contra de los trabajadores, claro que corre, pero efectivamente. a favor Claro. Claro, de... efectivamente. Pero, Sí. ¿y yo por qué voy a comprar un astillero que no tiene trabajadores? Pero ¿Qué ahí, hago con él? pero ahí viene el papel que las instituciones. Estamos diciendo todo el rato de que han aprobado una proposición no de ley y en distintas reuniones con el comité de empresa, con los sindicatos, se han comprometido a trabajar en la línea de buscar una solución a este tema. Bueno, pues ahora ya es el tiempo. El tiempo corre en contra, porque si no se hace nada, me imagino que el juez del mercantil Sí, sí, va a comunique tirar para adelante. y que sí. ejecute. Sé que se haya hablado con el administrador concursal también, porque en estas reuniones no solo es hablar con los gobiernos central, autonómico, hay que hablar también con la propia administración concursal para ver si existe o no existe sintonía o plazo o disposición a buscar esa salida. Entonces me imagino, pero bueno, dicen los compañeros que el lunes van a hacer una valoración y que me imagino que conjuntamente, y eso también me consta, con los dos sindicatos que firmamos los acuerdos en el 2006, se están teniendo contactos tanto con la Sociedad de Participación Industriales, con la SEPI, imagino que también con el Ministerio de Industria y con todo el mundo que pueda intervenir, para ver si es posible parar el tema del proceso concursal y darle una salida. Está muy complicado, pero bueno. Ya, pero si Vanor no cambia de actitud, Eso aplazar el ERE de extinción, pues... Pero Manolo te ha vaya a señalado decir. que se está hablando, me imagino, que el Ministerio de Industria o el Gobierno vasco ha hablado con Vanor y le han ofrecido algo.
vamos a ver si eso se puede de alguna forma consolidar y ver que eso permita ese plazo de tiempo. Sí, pero ahora, ¿cuánto tiempo se le da a Vanor para que tome una decisión? Él tiene la sartén por el mango el tiempo que necesite. Vamos a ver, desgraciadamente el tiempo de Vanor no es el tiempo nuestro. Sí. Vanor, todo el tiempo que corra, corre a su favor y sin embargo corre en contra nuestro. Nosotros no disponemos de tiempo, por eso, como comentaba Peter anteriormente, nosotros estamos haciendo gestiones ante el administrador y ante la juez, que la que manda realmente en la compañía es la juez. Otra cosa es que lo instrumentalice por el tema del administrador para intentar ganar el tiempo posible. Pero evidentemente, si al final llegamos a la conclusión, o tajantemente Vanor te dice, oye, mira, que no voy a continuar la draga aquí, pues claro que habrá que plantearse otros escenarios, sin ninguna duda. Y cuando el compañero Chema decía anteriormente lo de la reunión urgente con la consejera y con el Consejo, con el Gobierno vasco, es porque no vale simplemente con la proposición no de ley que han hecho hoy. Eso, vamos a ver, hay que reconocer que pocas veces en este país todos los partidos se ponen de acuerdo en algo. En esta ocasión se han puesto de acuerdo. Pero eso, si no se instrumentaliza, eso, si no se sigue trabajando en ello, eso, si no, como hemos dicho esta mañana en el Parlamento, ahí lo que se le ha mandatado al gobierno vasco es que busque un inversor y que si no, instrumentalice un inversor. Y si no, que instrumentalice un inversor. Y ya sé lo que estoy diciendo y no quiero ir más lejos porque eso legalmente... Un poquito más, venga, un poquito más. No, pero es que eso legalmente nos puede crear un problema. No personalmente, yo no tengo ningún problema en decirte abiertamente lo que pienso de esto. A mí lo que me gustaría, me imagino, como a cualquier trabajador de la naval, es que mañana llegara Arantxa Tapia, se levantara de la cama y pusiera en la mesa: el inversor que traigo se llama, ponerle el nombre que queráis. Y a continuación le garantizamos a este inversor que el resto del 50% hasta el 100% del accionariado lo va a tomar el Ministerio de Industria y el Gobierno vasco. Eso sería lo ideal, porque eso es lo que está pidiendo Vanor. Eso se está pidiendo Vanor, suponiendo que luego en el último momento no nos sacara otra prebenda por ahí que no nos llevara a ningún lado. Pero eso es lo que va a haber que hacer, o con barco o sin barco, o sin barco. Aquí el tiempo corre en contra y corre a favor de Vanor, porque es que Vanor nos vuelve a reconocer que quiere hacer el barco aquí. Pero bueno, y nosotros le decimos de acuerdo. Porque has explorado en otros países, claro, y sale más caro. El barco que se le va a entregar aquí a Vanor está al precio de Corea. Vamos, es que ya más no se le puede pedir. Como habéis dicho muy bien, con trabajadores formados. Y cualificados. Y cualificados. Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Uno de los problemas que ha tenido la reconversión naval en general y en particular en la margen izquierda es la cantidad de miles de puestos de trabajo que se han perdido, pero la mano de obra cualificada que no hemos recuperado. Y luego también aquí hay que hacer una crítica a los gobiernos. Sí. No es posible, y Peter ha participado conmigo en la Comisión Europea en el tema del sector naval, que se devuelva dinero para la formación y cualificación de los trabajadores y estemos diciendo que no tenemos suficientes compañeros formados y cualificados. Es cierto que se devuelve, es que es dinero finalista, es que si no lo utilizas para eso lo tienes que devolver. Entonces, ¿a quién le explicamos esto? ¿Cómo es posible que traigamos a miles de trabajadores de otros países? Y ojo, nosotros no estamos en contra de que vengan compañeros y compañeras a trabajar de otros países. Lo que decimos es que hay que formar y cualificar a los trabajadores para abordar las tareas que demanda la construcción naval y específicamente la naval de Sestao. Y hay dinero para formar y cualificar a la gente. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Porque es que vamos a salir de esta situación, vamos a tener un día carga de trabajo y vamos a tener dificultades para encontrar profesionales. Eso es lo que es lamentable. Eso es lo que es lamentable. Porque me imagino que el caso de Peter, te prejubilaron, vamos. Efectivamente. O sea, mano de obra cualificada y fuera del mercado laboral. ¿Sabes cuántos años tiene el que menos tiene de la naval de Sestao hoy? 37. De experiencia, ¿eh? De experiencia no puede tener 37 años de experiencia. No, 35 años y 37 años, sí tiene. ¿De experiencia? Sí. Con 13 años de trabajo. Con 13 y 14 años. 37 años de antigüedad en la empresa. Claro, tú entrarías en la escuela. La Claro. escuela de aprendices o... Claro. Pero si es que tú tendrías que ser formador. Claro. Yo entré con 16 años, como muchos compañeros, hijos de trabajadores, cuando aquello existía la escuela de aprendices, como había en Altos Hornos, en muchos sitios, y yo soy hijo de aquella escuela de aprendices, que entré con 16 años y ahora tengo 53. Pero y ese bagaje, o sea, al final,
no lo va a entender ni el que vaya a comprar la naval, ni los gobiernos con los que se está reuniendo. O sea, porque aquí ha quedado muy claro cuál es la situación, pero al final hay dos frentes. El que viene a comprar la naval sin trabajadores porque le sale más barato. Entonces, tú eres uno de estos casi 180 trabajadores. Con un ERE de extinción, ¿cuál sería tu futuro? Yo que provengo de la antigua Izar, pues hombre, yo me tengo que elegir entre acogerme a las garantías o no acogerme a las garantías, no tengo más opciones. ¿Qué significa eso de cogerse? Acogerme a las garantías sería irme a Navantia con el acuerdo de garantías de privatización, que se alcanzó en la privatización, o no acogerme y quedarme aquí y buscarme la vida como cualquier otro trabajador. O sea, estarías en el paro. Eso es. ¿Y eso más o menos puede ser la situación de...? No es la situación de la mitad del 80% de la plantilla. Claro, no hablamos eso de los 2.000 trabajadores. Claro, es que tenemos que hablar, es sí, que cuando pero a veces el discurso lo dejamos un poco pequeño. Me gustaría una cosita. En las reconversiones del 85 y del 88, cuando se despidieron cantidad de gente del sector naval en Euskadi, de Euskalduna, Asúa, Celaya, el tratamiento que se le dio a la industria auxiliar era idéntico a los propios trabajadores en activo. De hecho, yo provengo de una industria auxiliar, ¿eh? Y ya digo, en aquel momento, la salida que se le dio era idéntico a la industria auxiliar. Hay un famoso pacto, se habla de la reconversión industrial, del pacto de la Moncloa, pues en el sector naval es el pacto de la Castellana, y se definió quiénes eran industrias auxiliares internas, quiénes eran industrias auxiliares externas, y en esos momentos... ¿Y en qué condiciones quedaban los...? Claro, el Fondo de Promoción de Empleo, que estuvo operando en Euskadi desde el año 85 al año 88, ahí entraban todos los trabajadores, fueran de industria auxiliar o propio del astillero. Y las ofertas de empleo que se le hacían eran idénticas para unos y para otros. ¿Qué ha ocurrido en el 2006? Pues que la capacidad de respuesta del conjunto de los trabajadores cuando se privatiza la naval, pues no era la misma que en el año 84 y 88, que era abordar la reconversión en todo el sector. Y entonces las garantías afectaban pues a los propios que eran de plantilla. Por eso no había un tratamiento, y además en el 2006 tampoco había un paraguas que pudiera acoger a la industria auxiliar en el tratamiento que se le dio en las ocasiones anteriores. Pero nunca se ha hecho dejación ni menoscabo a la industria auxiliar en el astillero, todo lo contrario. Incluso participan con los trabajadores propios diariamente. Quien venga a comprar el astillero tiene que tener muy claro que cualquier futuro que quiera para esa instalación imprescindiblemente tiene que contar con la industria auxiliar. No necesariamente no, imprescindible. Es imprescindible. Hoy abordar cualquier proyecto de los que hay tecnológicamente avanzados, del tipo de producto que construye la naval, como el tema de las dragas, de los ferries, del tema del gas, eso requiere una mano de obra importante en número y muy cualificada. Sí. Y eso lo tiene que tener bien claro el que venga, porque si no lo tiene bien claro, estará viniendo a un plan especulativo. Efectivamente, Manolo. Es que y por lo tanto, y nosotros ahí, por ese camino, no vamos a transitar. Nosotros no solamente queremos un inversor, como te decía antes, sino queremos un inversor que venga con un plan industrial, con un plan de futuro, con financiación, con carga de trabajo y evidentemente que venga acompañado por las instituciones, por la institución vasca, participación vasca y participación española. En los porcentajes que marca la ley, que no estamos pidiendo absolutamente nada más. Y estamos convencidos que la naval tiene futuro. El tipo de producto que se puede construir la naval tiene futuro. ¿Que hay que diversificar la actividad? No hay ningún problema. Si los trabajadores de la naval están cualificados, hay que recordar que en la naval se empezaron haciendo trenes, ¿eh? Es que ya sé que estamos hablando de retrotraernos muchos años atrás, pero se empezaron haciendo trenes y hemos terminado haciendo los barcos más sofisticados de este país. Última pregunta ya para finalizar. Definía Manolo como que la naval tiene futuro. Le pregunto también a Chema. ¿Situación crítica, dramática, de punto final, con futuro? Va a depender de la implicación de las instituciones. No tenemos la varita mágica para saber cuál va a ser el futuro. Sí sabemos el presente, y el presente es que nos han presentado un ERE de extinción que
que empezará el proceso, que durará unos 2 meses, pero a partir de 15 días así. Esa es la realidad, esa es la fotografía real, esa es la fotografía real en una situación en la que tenemos un barco para hacer, que el armador no quiere hacerlo si no se le respalda. La fotografía es que tenemos el ERE de extinción, la fotografía es que no tenemos inversor, por lo tanto el futuro es negro. El futuro es negro, el presente es negro y el futuro inmediato es muy negro, muy negro. Y en esto tienen que implicarse las instituciones al máximo nivel para evitar la salida de todos los compañeros, y eso solamente se puede hacer a través de las instituciones, la salida de todos los compañeros, para evitar la pérdida de los conocimientos de los que estábamos hablando antes. Esa es la situación real. Y en esa estamos trabajando todos para que eso que estamos viendo, ese precipicio tan grande que estamos viendo, ese precipicio que no afecta, como decían los compañeros, a los 170, este precipicio lo vamos a pagar 170 a los que vamos a ser despedidos. Pero es que hay muchos compañeros en la calle que antes trabajaban en el astillero y ahora no están trabajando, porque el astillero no está trabajando y no está dando trabajo. Y son compañeros, muchos de ellos, de los cuales ya se les ha acabado el desempleo. Muchos de los cuales, de compañeros de la industria civil, se les ha acabado ya el desempleo. Y esos no tienen salida a ningún lado, lógicamente. Y nosotros tenemos que trabajar por todo el sector. Y el sector, repito, el sector no somos 170, el sector somos más de 4.000 trabajadores. Incluimos también a los vecinos y comercios de Sestao, además. ¿Mejor o peor que la situación que viviste tú? ¿Cómo lo ves? Peor. Queda un poco peor. Peor. ¿Menos esperanza? Y yo espero y deseo que las instituciones, tanto central como autonómica, estén expectantes a cuál puede ser la resolución del proceso concursal y que no se convierta en una especulación de la naval. Porque eso va a depender, si se mantiene el empleo, se pueden buscar soluciones para que los trabajadores no rescindan su contrato o tengan una innovación del contrato, pero que mantenga el empleo en el centro de trabajo de la naval. Y termino con Manolo. Como además ha sido él el que ha dicho que tiene futuro, un plazo. Te voy a pedir un plazo. ¿Cuándo crees que esto puede solucionarse? Y me estoy basando en lo que tú has dicho. La naval tiene futuro. Me quedo con ese mensaje de esperanza y te pido además un plazo. No solamente es que le dije, sino es que le vuelvo a repetir. La naval tiene futuro. Para que la naval tenga futuro, y luego te hablaré del plazo, no tengas ninguna duda, el compromiso que se ha firmado esta mañana y el compromiso que nos trasladó el Ministerio de Industria la semana pasada tiene que pasarse de las palabras a los hechos. Sí. O sea, si no, no vale nada. Si no pasamos de las palabras a los hechos, no vale nada. ¿En qué plazo de tiempo? Pues un deseo, lo antes posible. Y ya sé que eso no es poner fechas. Una realidad, yo creo que 3 o 4 meses no nos les quita a nadie. Pero 3 o 4 meses, que parece mucho tiempo, en el proceso en el que estamos no es desgraciadamente mucho tiempo. Ya, pero en 3 o 4 meses ya está el ERE. Claro, ese es el problema, que es que nosotros, por eso estamos de alguna manera tan insistiendo tanto a la Administración vasca como a la Administración central. Lo ideal que sería que sin rescindir los contratos llegara al inversor. Eso sería lo deseable. Sí. Lo real, no, yo no quiero engañar a nadie. O sea, nosotros aquí no estamos para engañar a nadie. Lo real es que va a haber rescisiones de contrato. Y en el momento que haya las rescisiones del contrato, nosotros estamos convencidos que va a aparecer el inversor. ¿En cuánto tiempo? No lo sé. No lo sé, de verdad que no lo sé. Pero por lo que hemos hablado a lo largo de este programa, porque le va a salir mucho más barato. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. La diferencia entre que aparezca hoy el inversor con 150, 170 trabajadores y que aparezca el día que se rescindan los contratos es abismal. Es abismal. Ahora, ¿qué llamamiento le haríamos nosotros al posible inversor? Que valorara el know-how que puede llegar a perder. Nosotros estamos convencidos que a partir de que se rescindan los contratos, cada compañero o compañera tomará una decisión, y la decisión será buscarse la vida, porque tenemos que comer todos los días, porque todo el mundo tiene una familia, tiene unas necesidades, y aunque luego llegue el inversor y pueda contactar con ellos para que retornen, va a ser muy difícil. Los que se han marchado a Navantia, yo creo que no va a volver ninguno, prácticamente, y los que no se han marchado a Navantia tendrán que buscarse la vida, y probablemente, si las condiciones que le ofrece el nuevo inversor
no son mejores que el puesto de trabajo donde puedan estar trabajando, Sí, incluso pues cualquiera no de los volverán. astilleros aquí cercanos se puede No, incorporar. si la prueba viene evidente en que últimamente, en un volumen muy importante, no menos de 10 y no más de 50, gente, compañeros y compañeras que estaban con nosotros trabajando en la Naval de Sestao, están trabajando, voy a dejarlo en los dos astilleros, o en los dos grupos empresariales, uno de ellos que tiene participación en el accionariado de Sestao. O sea, fíjate ya el paso que ha habido en poquito tiempo. Sí. Pero mira, Manolo, siendo realista con la situación como tú has dibujado, pero no es menos cierto. En el 2006, cuando se produce la privatización, la separación de Izar y creación de Navantia, los trabajadores de las propias plantillas, no solo de Sestao, sino de Sevilla, Manises y demás, con la administración, en este caso a través de la SEPI, se adquirir una serie de compromisos. Yo no digo que sea posible o no sea posible, sino que se explore en eso de buscar un nuevo inversor después de la ejecución del ERE de extinción. Es decir, las administraciones han manifestado un compromiso con buscar soluciones, buscar inversión. También se puede explorar para no descapitalizar humanamente al astillero, porque estamos viendo que el astillero para poder funcionar necesita gente con experiencia. Si coges un astillero vacío, hasta que le echas a andar, pues tienes un problema. Tenemos que terminar. Sé que esto daría para mucho más, a ver si ese compromiso se hace realidad. Mucha suerte, mucho ánimo, sobre todo por eso, para los trabajadores. Venga, Chema, cosas extensibles al resto de los compañeros de trabajo, directos e indirectos. Acompañábamos también este programa con las imágenes de la manifestación que ayer recorría las calles de Sestao hasta el Ayuntamiento. Oíamos los últimos mensajes. A ver si dentro de poquito tiempo podemos ser optimistas y darles una buena noticia. Gracias por haber estado con nosotros. Venga, Gabón. muchas gracias, Gabón.